Muy buena noche, queridos hermanos. Para mí es un honor, como siempre, que me hayan invitado a este grupo de oración. Me siento privilegiado en esta noche, el cual pido al Señor que le dé una gran bendición a cada uno de ustedes y a cada uno de su familia. Es importante que podamos, bajo cualquier circunstancia, las comunidades siempre es importante que se reúnan. Y fíjense cómo esta pandemia no ha evitado que ustedes puedan reunirse, sino que siempre buscar el medio. Y este es un medio para este tiempo esencial, el medio de las redes sociales. Como les decía, es para mí un honor el estar aquí y poder ser parte de esta comunidad que ya me han hablado de ustedes, otros hermanos. Y en esta noche vamos a compartir la lectura, la vamos a comentar. La liturgia nos habla del Evangelio de San Juan en esta noche, ya preparándonos. Todas las lecturas son previas a ir preparando nuestro corazón para ese gran día de Pentecostés, que lo tendremos de mañana en 8. Estaremos celebrando el día de Pentecostés. Por eso todas las palabras que vamos a tener durante todos estos días van a ir preparándonos para ese gran encuentro de Pentecostés. Ese día de Pentecostés donde nos habla la iglesia, que es el inicio, el génesis de la iglesia, el principio de nuestra iglesia. El Evangelio de San Juan es muy importante, lleno de palabras que en nuestra vida pueden ayudarnos a entender todo lo que es esta historia de Jesús, la historia de los apóstoles y propiamente es para nosotros, para este tiempo, porque siempre la palabra de Dios se actualiza. Pues inmediatamente vamos a comenzar, vamos a darle lectura al Evangelio de San Juan, el capítulo 16, versículo 23 al 28. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, esta palabra podemos hablar de tres partes importantes que tiene esta lectura de hoy. Lo primero es la oración. Fíjense, yo siempre digo que la oración es como esa caseta de planta, es como esa casa donde es necesaria para que haya energía. En este tiempo que hablamos tanto de fuente de energía, pues la oración es como es ese espacio donde se cultiva la energía, que es la fuerza que nosotros como comunidad necesitamos para caminar diariamente. Yo siempre predico
que el problema de los cristianos de este tiempo no es no saber lo que tienen que hacer. El problema de este tiempo no es saber cuál es mi deber. El problema de este tiempo es poder cumplir eso que tengo que hacer. Llevar a cabo eso que como cristiano estoy llamado a cumplir. Pero muchas veces lo pudiéramos decir, pero ¿con qué fuerza voy a hacerlo? Entonces, el problema no es saber lo que tengo que hacer. El problema es saber con qué fuerza lo hago. Entonces, aquí viene lo importante de la oración. El Señor nos insta a orar. Y es en la oración donde recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Por eso dice, pidan. Hasta ahora, la primera parte dice, hasta ahora no le han pedido en mi nombre. Pero llegará el momento que pedirán en mi nombre y el Padre os dará. Es decir, el Padre le dará. Por eso es que es importante la oración personal. Debemos orar de manera personal. Es importante la comunitaria, pero más importante es la oración personal. Porque yo soy de los que pienso que cuando voy a mi oración comunitaria, cuando voy a mi grupo de oración, generalmente voy a llevar el testimonio que tuve durante toda la semana por medio de la oración. Por eso es importante la oración. Y Jesús dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Entonces, debemos pedir constantemente al Padre, orar constantemente. Una de las palabras que me llama mucho la atención, que es la primera comunidad después de Pentecostés, dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 y siguiente, dice, ellos se reunían asiduamente en la oración. La palabra asiduamente tiene dos significados. El primer significado era que se reunían todos los días, pero también la palabra asiduamente era que eran constantes en la oración. Por eso debemos pedirle al Padre constantemente por eso que necesitamos. La oración es infalible, pero también la oración debe ser constante. Hay personas que muchas veces le piden al Señor hoy por algo, pero ya se olvidan mañana. Es decir, no son constantes en la oración. En este tiempo, nosotros necesitamos personas que sean constantes en la oración. Pida y se le dará. Busquen y encontrarán. Es decir, que nosotros como miembros del grupo de oración tenemos que asiduamente pedirle al Padre. No solamente ir diariamente a la oración, sino también ser constante en eso que pedimos. Hasta que si es la voluntad del Padre se cumpla eso que pedimos. La segunda parte dice, hasta ahora le he hablado en parábola, en comparaciones, en parábola. Viene la hora que ya no hablaré más en parábola, sino que le hablaré claramente. Es decir, las comparaciones, como lo estamos leyendo aquí, que es de una Biblia de Jerusalén, quizá la Biblia que ustedes que estén leyendo, dice, le he hablado en parábola, pero llega la hora en que ya no le hablaré en parábola, sino que le hablaré claramente del Padre. Y esto es importante, fíjense, yo siempre digo a mis hermanos, no se limiten solamente a lo que ustedes, no se detengan en ese trocito de lectura. Si el Señor dice, hasta ahora le he hablado en parábola, como ustedes tienen en su Biblia, ¿qué debemos de hacer? Con discernimiento buscar de qué parábola nos está hablando el Señor. Si Él dice, hasta ahora le he hablado en parábola, usted que lee la Biblia diariamente, pues usted busca a ver, como es el Evangelio de San Juan, me voy a averiguar cuáles son las parábolas que el Evangelio de San Juan nos trae. Y esto nos va a dar luz
a lo que estamos leyendo. Por eso el Evangelio de San Juan, y yo le puedo decir, tiene solamente 3 parábolas y son únicas. Ni se menciona en Mateo, ni se menciona en Lucas, ni se menciona en Marcos. Las 3 parábolas son 3 temas fundamentales que nos habla en parábola el Evangelio de San Juan. El primero es el pan de vida, allí donde se funda la Eucaristía. El capítulo 6, a partir del versículo 32 hasta el 69 son fundamentales, porque desde allí donde el Señor nos habla de esa presencia viva, real en la Eucaristía. Dice, ya no le hablaré en parábola. Esa es una de las parábolas y comienza en el capítulo 32. Yo soy el pan de vida. El que no come de este pan, el que no bebe de este vino, que se convertirá, ya no será pan, ya no será vino, sino en mi cuerpo, en mi sangre, no tendrá vida en mí. Esa es la primera parábola. La segunda parábola es donde en el capítulo 10, donde él dice, yo soy el buen pastor, aquel que conoce sus ovejas. Y la parábola que leímos recientemente que nos habla de la vid y la rama, dice, si una de mis ramas no da fruto, yo la cortaré. Capítulo 15. Entonces esto es importante. Dice, ya yo no le hablaré en parábola, sino que le vas a hablar claramente. Dentro de un tiempo, viene la hora. Llega la hora. Viene la hora en que ya no hablaré en parábola, sino que le hablaré claramente. Entonces ya, todo lo que pedimos a Jesús por medio de su intercesión y por medio de ese amor que tiene el Padre para con nosotros, ya el Señor nos va a dar a conocer por medio de ese Espíritu Santo. Vamos a poder ver lo que es ese pan de vida, lo que es la Eucaristía. Vamos a poder ver que Jesús es el prototipo, que es el buen pastor. Y vamos a poder ver por medio de la oración claramente que Él es la vid, que fuera de Él no hay vida. Bendito sea Dios. Entonces esto es importante. Y por último le dije que tenía 3 partes, que era la oración, que era conocer cuál era la parábola a que Él se refiere, y algo importante que dice Jesús ya en la parte final del Evangelio. Dice, aquel día, es decir, cuando llegue la hora, que es esta hora, porque es aquel día Él está hablando, es en la venida del Espíritu Santo, que es cuando vamos a celebrar el Pentecostés el próximo domingo. Dice, aquel día, usted puede ya estar seguro que es el Pentecostés, pero no estamos ya nosotros conocemos el Pentecostés, pudiéramos decir hoy, aquel día es hoy, porque ya Pentecostés pasó hace 2000 años. Os digo que yo aquel día pediré en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Es decir, aunque pidamos en su nombre, Jesús no va a tener que decirle al Padre, Padre, ellos están pidiendo en mi nombre, por lo tanto dice, no, mi Padre lo quiere. Es decir, mi Padre los ama. Por lo tanto, el Padre va a hacer posible que tú y yo podamos conocer el Padre o conocer esta historia maravillosa de la salvación. Mi Padre os quiere porque vosotros me queréis. Es decir, como amamos a Jesús, como creímos que Él salió de Dios, entonces lo que nos quiere decir es que el Padre nos ama. Y es el gran amor, el gran misterio. Precisamente el día de Pentecostés, ese derramamiento de Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, como dice San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los romanos. Así que, mis hermanos, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Siempre acuérdense en orar por mí. Le amo en Cristo Jesús, manténgase firme. Y recuerden que los que no entiendan hoy
con todo lo que estamos viviendo, será el testimonio que daremos mañana. Paz y amor. Bendiciones.